Éxodo capítulo 20 y vamos a estar desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Paremos un momento allí. Este prólogo de la ley moral de Dios nos permite ver el carácter divino y exclusivo de esta ley. La ley moral manifiesta a los hombres su impotencia, su pecado, su arrogancia, para mostrarles la gran necesidad de la gracia de Dios, que es único y verdadero, creador de todo, por lo tanto es soberano sobre todo, que da libertad al esclavo y que por su gracia especial salva a sus elegidos por medio de Jesucristo, su unigénito Hijo. Por lo tanto, la ley es obligatoria y es necesaria que se reciba con fe para creerla y en dependencia del poder del Espíritu de Dios para obedecerla. Así es como tenemos que ver la ley. Por eso, estos dos versículos deben estar delante de cada uno de los 10 mandamientos, no solamente delante del primero. Ahora, también tenemos que ver la ley como el instrumento que Dios usa para regular el pacto que Él estableció con su pueblo. Éxodo 19, versículos 5 al 6 nos muestra ese pacto. Ahora pues, si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Miren que allí está incluido en estos dos versículos de Éxodo 20 que acabamos de leer. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice Dios a Moisés. Un pacto que ha sido establecido bajo el amor de Dios. Escuchen bien esto. El pacto es establecido bajo el amor de Dios por los suyos. Y de esa misma manera tenemos que ver los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están basados en el amor. Un amor que establece y fortalece las relaciones del pacto entre Dios y los hombres. Esa es la primera parte de los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos, la primera tabla. Y también regula la relación entre los hombres. Segunda parte de los 10 mandamientos, aunque lo tenemos que ver como una sola unidad, hay una división clara cuando los estudiamos. Ahora, la ira de Dios y su justicia se manifiesta cuando su ley es quebrantada. No todo es amor. La advertencia connota la ira y la justicia de Dios en retribución por el quebrantamiento de su ley. La primera tabla nos enfoca en la adoración al único Dios verdadero. Primer mandamiento, el objeto de la adoración, versículo 3 de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El objeto de la adoración, Dios mismo. Segundo mandamiento, el medio de la adoración. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No es a través de las imágenes, el medio no es a través de las imágenes, es por fe y de manera espiritual que se adora a Dios. Tercer mandamiento, versículo 7, la forma de la adoración. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La forma es a través de su nombre, lo que representa su nombre. Entender eso es importante, como ya lo estudiamos. Cuarto mandamiento, versículo 8, nos muestra el tiempo de la adoración. Te acordarás del día sábado para santificarlo. Ahora, el quinto mandamiento, que lo vemos como una transición, como nos lo enseñó el pastor Alejandro la semana pasada,
una transición entre las dos tablas, una transición entre la forma correcta de adorar a Dios y la forma correcta en relacionarnos con los hombres. Está el quinto mandamiento, esa transición entre las dos tablas. Pasa de la adoración al único Dios verdadero a la comunión entre los hermanos y entre los hombres. Y siendo la base de la sociedad la familia, es por eso que el quinto mandamiento se enfoca en el padre y la madre, como representantes de la autoridad de Dios aquí en la tierra. Ellos son la base de la sociedad, pero también son el principio de la autoridad terrenal. Como lo aprendimos la semana pasada, cuando ese principio se rompe todo principio de autoridad. Está enfocado en honrar, versículo 12, a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, sexto mandamiento, y es el que nos vamos a enfocar en esta mañana, garantiza la vida y la dignidad del ser humano. Aquí comienza a desarrollarse la relación entre los seres humanos y comienza con garantizar la vida y la dignidad. Enseguida lo vamos a estudiar con más detalle. No matarás es el mandamiento. Séptimo mandamiento, este garantiza la santidad en el hogar. No cometerás adulterio, versículo 14. El octavo mandamiento garantiza la propiedad ajena, la propiedad del prójimo. No hurtarás. El noveno garantiza el buen nombre del prójimo y por eso prohíbe: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo mandamiento garantiza que toda esta segunda parte de la ley sea obedecida. Ahí encerramos toda la segunda parte de la ley. No codiciarás. Y si relacionamos la codicia con cada uno de estos mandamientos, vemos que tiene una relación muy directa. Así que el décimo está sintetizando y garantizando el cumplimiento de los otros mandamientos. Nuevamente entonces vamos a desarrollar el sexto mandamiento, que es el que nos reúne en esta mañana, y vamos a iniciar con lo que les acabo de explicar. El preámbulo, la introducción a estos mandamientos, versículo 1. Así deberíamos leer cada uno de los mandamientos, versículo 1 y versículo 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 12, no matarás. Este mandamiento fundamenta y garantiza la vida y la dignidad, como lo dije anteriormente, de todo ser humano. Esa es la definición de este mandamiento: garantizar con todo acto que el hombre pueda hacer o realizar, garantizar la vida y la dignidad del ser humano. No es un mandamiento que abarca al resto de la creación. No es como se nos presenta en estos días, de preservar la vida de los animales por encima de la vida del ser humano. No, lo que nos muestra el mandamiento es, o hacia dónde está enfocado, es hacia la vida de manera particular en el ser humano. Y aquí quiero aclarar algo: no es que yo esté en contra y que se deban maltratar o se deba arruinar el resto de la creación. No. La creación hay que cuidarla, pero el único ser, la única criatura que porta la imagen de Dios y que merece dignidad por ello es el ser humano, no el resto de la creación. Vamos a estudiar rápidamente este mandamiento en la manera como el pastor Alejandro nos enseñó, los 3 puntos en los que debemos enfocarnos, o los 3 aspectos en los que debemos enfocarnos para estudiar cada uno de los mandamientos. Recuerden las palabras: repetición, explicación y expansión. Repetición, explicación y expansión. Y dentro de la explicación vamos a ver el aspecto positivo del mandamiento, aunque él comienza con una terminología negativa: no matarás. Tenemos que ver el aspecto positivo del mandamiento. Luego veremos el aspecto negativo
y allí vamos a ver las motivaciones que llevan a pecar contra este mandamiento y sus consecuencias, y por último veremos las excepciones al mandato. Repetición. Lo encontramos en Deuteronomio 17 y allí realmente no encontramos mucha amplitud al mandamiento, simplemente vuelve y repite las dos palabras: no matarás, Deuteronomio 5 versículo 17. Ahora, ¿esto qué nos muestra? Que este mandamiento es vigente no solamente para el tiempo en que Israel estuvo en el desierto siendo probado por Dios, sino que también trasciende al pueblo que va a heredar la tierra prometida, que es en el contexto bajo el cual se da la ley en Deuteronomio 5 en adelante. Tanto es vigente para el pueblo en la actualidad donde Moisés lo está dando, como para el pueblo que se prepara a entrar a la tierra prometida. Y cuando estemos estudiando la extensión del mandamiento, veremos que también es vigente para la iglesia de hoy. Ahora, en Levítico 19, versículos 17 al 18, encontramos una alusión al mandamiento. Aunque no lo encontramos textualmente, sí hace alusión a este mandamiento bajo la extensión que vamos a ver más adelante, que el mandamiento no solamente prohíbe el daño físico que conlleva a un asesinato, sino también las motivaciones. Mire lo que dice Levítico 19, 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente reprenderás a tu prójimo y no participarás de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y habrá quien me diga, bueno, hasta ahí entonces ese mandamiento es solamente para el pueblo de Israel. Bueno, el texto continúa diciéndonos, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No es solamente el hermano, sino que el mandamiento abarca a toda la humanidad. En Levítico 19 entonces vemos el propósito del mandamiento, regulando la manifestación del pecado del aborrecimiento, es decir, el odio, la ira pecaminosa hacia el prójimo, que en muchas ocasiones termina con el asesinato o el homicidio. Porque donde hay aborrecimiento, donde hay odio, siempre está la ira. Recuerda eso, mi hermano, mi hermana. Donde hay aborrecimiento, donde hay odio, siempre está presente la ira y el deseo pecaminoso de hacer el mal a quien se aborrece o al quien se odia. No podemos decir que se siente odio o aborrecimiento por una persona si dentro del corazón también está el deseo, sino que también dentro del corazón está el deseo de hacerle el mal, o que le vaya mal por lo menos. Eso va de la mano, no se separa lo uno de lo otro. Ahora, esa ira, como lo veremos en la extensión y dicho directamente por el Señor Jesucristo, y ante los ojos de Dios, esa ira y esos deseos de hacerle mal al prójimo cuentan como asesinato. Veamos en segundo lugar la explicación, del mandamiento. Vamos a ver la parte positiva de este mandamiento. Vamos a empezar por lo positivo. El sexto mandamiento se encuentra en lo que quiere garantizar Dios. O sea, eso es lo que abarca. ¿Qué es lo que Dios quiere garantizar con el mandamiento? Bueno, la parte positiva, lo contrario a no matarás. ¿Qué es lo contrario a no matar? Recuerden que estamos en una escuela. ¿Qué es lo contrario a no matar? Yo lo dije al principio, preservar la vida. Lo contrario a no matar es preservar la vida. Pero aquí debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el sustento de este mandamiento que se da en negativo, pero que cuando lo observamos en positivo, que es preservar la vida, tenemos que justificarlo?
¿por qué preservar la vida? Bueno, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 9, versículo 6. Allí vamos a tener el sustento del por qué no matarás. Génesis capítulo 9, versículo 6. Dice la escritura: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Sí? Aquí hay una consecuencia del derramar sangre o el de matar a un hombre. ¿La consecuencia cuál es? Muerte por muerte. Pero miren la explicación después del punto y coma. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Sencilla la explicación, ¿verdad? Pero profunda y poderosa. Simplemente, mis hermanos, está prohibido matar al ser humano, porque el ser humano es hecho por Dios a imagen y semejanza de Dios. Así que el que atenta contra la imagen de Dios, que es el hombre, atenta contra Dios mismo. Hermanos, todo hombre fue creado, dice Génesis 1:27, y cuando hablo de hombre hablo de la humanidad en general, toda la humanidad, esto incluye varón y hembra. Dice la escritura, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pregunta: ese derecho, ese mandato de proteger la vida del hombre es solamente y aplica única y exclusivamente para los elegidos, es decir, solo en los elegidos se debe aplicar este mandamiento, solo ellos son preservados por este mandamiento, solo los elegidos poseen o portan la imagen de Dios. ¿Qué creen ustedes? Toda la humanidad, ¿verdad? Aún el más malo y perverso de los hombres porta la imagen de Dios, aunque muy quebrantada, aunque muy borrosa y muy corrompida, pero porta la imagen de Dios. Así que este mandamiento pretende proteger la imagen de Dios que porta cada ser humano. El mismo contexto del versículo que acabamos de leer en Génesis 9 nos muestra esa restitución del mandato de la procreación. Por eso el mandato abarca toda la creación. El Señor les dice a los hijos, a Noé y a sus hijos después del diluvio, que ellos deben fructificar y multiplicar, lo mismo que se le dijo a Adán y Eva en Edén. Luego del diluvio, Dios vuelve y restituye el mandato de la procreación y les dice que se multipliquen, de que fructifiquen y que procreen y abunden en la tierra, multiplicando imágenes del Dios vivo y verdadero, imágenes y semejanzas. Ya sabemos que eso no significa de manera literal, sino porque el hombre porta algunas características, algunos atributos comunicables de Dios en su ser. De esto no hay tiempo para avanzar, pero no lo tomemos de una manera literal, pero porta la imagen, según la Escritura, cada ser humano de la imagen de Dios. Ahora, el hombre no fue creado para la muerte, y esa es la otra connotación o la otra explicación del mandamiento. El hombre no fue creado para la muerte, sino para la vida. La muerte es consecuencia del pecado. Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. ¿Qué sucedió? Comieron del árbol, viene la ejecución de la advertencia, la sentencia. ¿Y la sentencia cuál es? Muerte. Así que la muerte es la consecuencia del pecado, pero esa no es la esencia del hombre. El hombre no fue creado para la muerte. El sustento que tengo para este argumento es que el hombre
todo ser humano resucitará al final de los tiempos. Allí se nos muestra de que el hombre no fue creado para una aniquilación o ser borrado de la faz de la tierra, de la existencia como tal. No, el hombre fue creado para existir eternamente. ¿Cuál es la diferencia? Que los que estamos en Cristo tenemos la promesa de vivir, existir eternamente con Él, y por eso se le llama vida. Y la Escritura le llama a aquellos que resucitarán para existir eternamente en el infierno como la segunda muerte, pero no es el dejar de existir. Habrá una existencia eterna, porque el hombre fue creado para una existencia eterna. Así que, mis hermanos, la teoría de la aniquilación o el aniquilacionismo, que es la enseñanza que dice que los incrédulos no experimentarán un sufrimiento eterno en el infierno, sino que más bien serán extinguidos o aniquilados, es falsa y contraria a las Escrituras. Aún el impío, el que es condenado para el infierno eterno, existirá eternamente. Por lo tanto, cuando se sentencia la muerte o cuando se aplica la sentencia de muerte, esto no implica el dejar de existir, sino que se debe entender como la consecuencia del pecado aplicada o autorizada solo por Dios. Ahora, regresemos a la parte positiva, a preservar la vida, ese punto de preservar la vida. El preservar la vida implica preservar también la propia vida. O sea, no es solamente preservar la vida del prójimo, sino también preservar mi propia vida. Esto, cuando hacemos todo lo que esté en nuestras manos, responsablemente para preservar la vida, entonces estamos obedeciendo el mandamiento y no lo estamos atentando, como él dice, no matarás. Por ejemplo, las adicciones, el consumo de sustancias adictivas, alcohol, droga y otra cantidad de cosas que se hacen voluntariamente, que crean adicción en el hombre. Esto es atentar contra la integridad, la dignidad de uno mismo. Y no solamente el tema de drogas, cualquier tipo de adicción es dañina y atenta contra el cuerpo. La pornografía, por ejemplo, es atentar contra el propio cuerpo. Las adicciones al dulce, a las comidas exageradas, la gula atenta contra el propio cuerpo. Miren, las actividades temerarias o extremas que se hacen de manera voluntaria. ¿Cuántas personas han muerto y fallecido cuando practicando un deporte extremo? ¿Ustedes han visto las estadísticas? Se dice que de 10 personas, 2 personas mueren por practicar actividades extremas o temerarias. Eso es atentar voluntariamente con la propia vida. La mala alimentación por descuido, las cirugías estéticas por vanidad. Hay cirugías estéticas necesarias que salvan la vida, que dan un bienestar al ser, las necesitan. Pero la mayoría de las cirugías estéticas en nuestros tiempos son por vanidad. ¿Cuántas personas han muerto, especialmente las damas, por aplicarse o practicar en sus propios cuerpos cirugías estéticas? El suicidio, y me adelanto a la pregunta que me van a hacer al final. El suicidio es un autoasesinato, es atentar contra su propio cuerpo. Y aquí voy a dar, hermanos, mi posición, y creo que la gran mayoría de los pastores que estuvimos dialogando sobre este tema estamos de acuerdo en esto.
Nuestra posición en esta iglesia, en nuestra iglesia, es que el suicidio no solamente es pecaminoso porque atenta contra este mandamiento, sino que también deja claras dudas de que esa persona no era un creyente. Su creencia, su fe no estaba en Cristo, porque la desesperanza lo llevó a tal punto de no creer en la providencia de Dios a través de esa circunstancia, ni en aquel que tiene el poder para cambiar las circunstancias. Y por eso toma la decisión de quitarse la vida. Deja muchas dudas de su fe. Así que sé que al final van a preguntar, ¿un cristiano, un verdadero cristiano se puede suicidar? La respuesta de una vez se las doy. Conforme a lo que vemos en la Escritura, porque en la Escritura no nos muestra ninguna evidencia de que un verdadero creyente se quite la vida, con base a la Escritura, con base a lo que estudiamos y leemos, la respuesta es no. Un verdadero cristiano no toma como opción, aunque lo piense, que es diferente, por la depresión en la que puede caer, aunque lo piense, un verdadero creyente no llegará al punto del suicidio. Yo sé que al final algo van a seguir preguntando, así que voy a dejar un espaciecito para el final sobre esto. Ahora, con esto yo no le estoy dando más importancia al cuerpo. No estoy poniendo el cuerpo por encima de lo espiritual. No es eso. Pero cuando lo espiritual es prioridad, cuando lo espiritual en el creyente es lo saludable, entonces la integridad del cuerpo también se beneficia. Lo uno va de la mano con lo otro, la prioridad de lo espiritual. Pero cuando yo tengo un concepto bíblico sobre la dignidad del hombre, sobre lo que es mi cuerpo para Dios, lo que Dios me manda hacia el prójimo, cuando yo tengo claridad frente a eso, eso es espiritual, entonces tengo un equilibrio y mi vida física lo manifiesta. Todo extremo es pecaminoso. Todo extremo es pecaminoso. Pero cuando tenemos el concepto espiritual claro, nuestra vida personal, nuestros cuerpos lo manifiestan. Dice la Escritura, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto lo uno como los otros lo destruirá Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación. Mire, el cuerpo no se usa para el pecado, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, nuestro cuerpo no nos pertenece, pero es nuestra responsabilidad preservarlo para cumplir el mandamiento de no matarás. En segundo lugar, y ya vamos a entrar a la parte negativa del mandato, en segundo lugar, el mandamiento implica entonces preservar la vida del prójimo. Una vez más, Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Vemos allí la importancia que Dios le da a este mandamiento, a tal punto que quien quebranta el mandamiento por muerte, a través de la muerte debe pagar. Muerte por muerte. Y esa es la parte negativa del mandamiento. Veremos aquí la parte de sus motivaciones, las motivaciones y las consecuencias a las que lleva el quebrantar este mandamiento. Y debemos hacer un ejercicio de lectura en la Escritura, porque el mandamiento solo son 2 palabras, pero si lo complementamos con Génesis 9:6, quedaría más o menos así: no matarás, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Sí? El mandato y la explicación. Ahora, quien irrumpe o quien quebranta este mandamiento está simplemente imitando al primogénito del diablo. Lo dice claramente Juan capítulo 8, 44. Homicida desde el principio. Así que debemos prestarle atención a esta parte negativa. ¿Dónde salen las motivaciones para terminar en tal
tan atroz y tan inhumano pecado como es el asesinato, bueno, tenemos que regresar al pasado. Génesis capítulo 4, versículos 5 al 6. Después de la caída vienen las consecuencias de la caída. Dice la Escritura, vamos a recordar la historia de Caín y su hermano Abel. Pero miró con agrado a Caín, pero no miró con agrado a Caín ni a su presente. Está hablando Dios acerca de dos ofrendas que presentaron, una por parte de Abel, otra por parte de Caín. La Escritura dice que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, pero versículo 5 dice que no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y la explicación, que luego lo vemos en el Nuevo Testamento, es simplemente porque Caín no lo ofreció con fe. Abel sí lo ofrece con fe, Caín no lo ofrece con fe. Ahora, miren las consecuencias, o sea, lo que hace aquí la confrontación de Dios con Caín es mostrar, manifestar lo que hay en el corazón de Caín. Dice, continúa diciendo el texto Génesis 4, 5. Y se enojó Caín en gran manera. Miren, el enojo, ¿sí? ¿Vieron los elementos que estudiamos en la explicación? El enojo. Y decayó su semblante, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? Dios mismo lo está confrontando con ese pecado del enojo. ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Génesis 4:8. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Dónde empezó a manifestarse este pecado? En el corazón de Caín, por un enojo cuando fue confrontado por su poca fe. Enojo, ira, aborrecimiento. La Escritura dice que Caín aborreció a su hermano porque sus obras, las obras de Abel, eran obras buenas y las de él eran obras malas. Aborreció a su hermano. Vienen unas consecuencias. Ahora, la consecuencia, inmediatamente Dios no lo lleva a una muerte física, pero él ya estaba muerto espiritualmente. Caín estaba muerto espiritualmente. Dios no le da la sentencia de muerte física inmediatamente, pero a partir de allí la humanidad se divide a causa de esto. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Motivaciones: ira, enojo, aborrecimiento, desprecio. Al final terminan en el acto del homicidio. Enseguida vamos a ver que el Señor Jesucristo no deja el mandamiento en el acto, en la parte final, sino que este mandamiento, explicado por nuestro Señor Jesucristo en la expansión, nos lleva a revisar el origen, la raíz de lo que luego termina en un acto mucho más horrendo, que es el asesinato. Pero ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, ante los ojos de Dios, este pecado es tan horrendo desde su motivación como hasta su acción. No podemos decir: es que yo no he matado a nadie. La pregunta aquí es: ¿tampoco has odiado a nadie? ¿Tampoco has aborrecido a nadie? ¿Tampoco le has deseado el mal a nadie? Porque ante los ojos de Dios es la misma cosa. Ahora, este mandamiento tiene unas excepciones, y por eso es particular este mandamiento, porque trae excepciones. Trae excepciones, porque venimos de estudiar un mandamiento en donde se condena con la muerte a los hijos que aborrezcan a sus padres. ¿Recuerdan la enseñanza de hace 8 días? Entonces, ¿en qué circunstancias Dios autoriza la muerte? Cuando Dios autoriza la muerte, no podemos verlo como un asesinato,
sino simplemente como la aplicación de la ley justa por parte de Dios. Y esas son las excepciones. La primera de ellas es cuando la ley civil, escuchen bien esto, cuando la ley civil que preserva la vida es desobedecida. Y aquí tengo que hacer un llamado de atención frente a nuestros gobernantes, que son los responsables de establecer las leyes civiles para preservar la vida, y no solamente leyes que preservan, sino leyes que castiguen al que infringe este tipo de leyes. Esa es la ley civil. Cuando ellos no se sujetan a lo que Dios ha establecido en su palabra y simplemente la ignoran, todo gobernante que está obligado, no es que deba, no es simplemente un querer, sino que es un tener, que está obligado a preservar la vida como Dios mismo establece que se preserve. Todo gobernante, toda autoridad a la cual Dios le manda preservar la vida y establecer este tipo de leyes, y no lo hace, compadecerá delante de Dios. Éxodo 21, 12, 14, el que hiera a alguno de modo que muera, él ciertamente morirá. Además, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. La ley es clara. La ley es clara, mis hermanos. Así que se debe poner leyes que prevengan este tipo de pecados, y también leyes que castiguen y condenen, incluso con la muerte, como lo dice la Escritura, a quienes cometan pecados merecedores de la muerte. Así como los homicidas claramente nos muestra la Biblia que deben morir. Los violadores, los que secuestran. Y hay una lista muy grande en las Escrituras. Vamos a comenzar luego a ver en Éxodo 21 la ley ceremonial y la ley civil, donde establece la pena de muerte para muchos infractores de la ley. Lo vemos claramente en Levítico, lo vemos claramente en Deuteronomio. Así que vivimos en un tiempo donde no solamente se desprecia al Dios de las Escrituras, sino que se desprecia su ley. Se premia al infractor y se castiga al justo. Que el Señor se compadezca de estos gobernantes, se compadezca de nosotros, porque las consecuencias que estamos viviendo ahora es simplemente porque no se le presta atención, no se teme a la ley de Dios. ¿La pena de muerte es legítima? La respuesta es sí. Sí, cuando la Escritura, cuando Dios mismo, cuando las leyes civiles lo establecen. Así que la ley civil debe estar basada en la ley moral de Dios. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Otra excepción de este mandamiento son las guerras justas. Y bajo ese contexto es que podemos entender cuando Israel salía a batalla y allí habían miles de muertos por causa del nombre de Dios, por causa del avance del reino. Porque lo que hace Dios a través de la guerra, enviando a su pueblo en el Antiguo Testamento, esto ya no aplica para el Nuevo, en el Antiguo Testamento es porque ellos iban primero a enfrentar a los enemigos de Dios y en conquista de una tierra que Dios les había prometido. Y ojo, hermanos, no es que Canaán no le pertenecía al pueblo de Israel. No es que Dios estaba invadiendo territorios que no le pertenecían, no. Dios estaba recuperando lo que le pertenecía al pueblo de Israel. Por eso Él manda la guerra y por eso allí se da la muerte. Y en tercer lugar, los asesinatos accidentales. Deuteronomio capítulo 19, 5 nos muestra como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al blandir su mano el hacha para cortar algún leño,
saltó el hierro del mango y se alcanzó a su prójimo y murió. Aquel huirá a una de estas ciudades, que vivirá, las ciudades de refugio que Dios establece para este tipo de muertes que son accidentales. Muy bien, termino con esta parte, la expansión del mandamiento, y lo veremos en Mateo 5, 21, 26, el Sermón del Monte. El Señor se enfoca de una manera particular en este mandamiento. Dice Mateo 5, 21, 26, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, esta es la interpretación, hay una expansión y hay una interpretación más profunda de este mandato, pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano será culpable de juicio. Miren, el espíritu de la esencia del mandamiento no es solamente el acto, sino que también se condena el deseo. No es solamente el homicidio, sino también el deseo de hacer el mal. Cualquiera que diga a su hermano raca o inicuo será culpado delante del concilio. Mire, una palabra de maldición. Cualquiera que diga necio será culpable del fuego del infierno. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, y aquí nos muestra el Señor, porque el mandamiento tiene un sentido muy amplio y muy detallado y muy sensible, entonces el Señor muestra la solución. Si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Miren la solución: ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Solución para esto, solución para la ira, solución para el rencor, solución para el deseo de venganza: la reconciliación. El amor basado en la reconciliación, o la reconciliación basada en el amor y el perdón. 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, el asesinato es un pecado que caracteriza a los que no aman realmente. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? La base de los mandamientos es el amor de Dios, que fortalece, que une y establece las relaciones, primero con Dios y en segundo lugar con el prójimo. Quien no practica el amor, entonces es un homicida. Miren lo que dice 1 Juan 3, 10, 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Una diferencia: todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el versículo 12 del mismo texto compara a Caín no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Ven allí la relación entre el amor y el asesinato? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El mandamiento prohíbe hacer el mal y manda explícitamente a hacer el bien. Arthur Pym al respecto dice esto: este mandamiento no se limita a prohibir el delito real de asesinato únicamente, prohíbe todos los grados y causas del mismo: la ira,
el odio precipitado, la calumnia, la venganza y todo lo que pueda perjudicar la seguridad de nuestro prójimo o tentarnos a verlo perecer cuando está en nuestro poder aliviarlo y rescatarlo. ¿Dónde está Cristo en el pasaje y en el mandamiento? Bueno, acompáñenme a Deuteronomio, ya con esto termino, Deuteronomio 22, 23. Miren lo que dice la ley, el castigo de la ley, Deuteronomio 21, 22, 23. Y abarca toda la ley. Si alguno hubiera incurrido en algún pecado digno de muerte y hubiere de morir y lo hubieres colgado en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, sino que sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te ha de heredar. Pregunta: ¿alguno de nosotros no ha cometido un pecado digno de muerte? Recuerden la expansión de este mandamiento. Recuerden las consecuencias que hemos visto en los anteriores mandatos. ¿Es verdad que todos hemos cometido pecado digno de muerte? Por lo tanto, todos merecíamos morir en un madero, ¿verdad? Es lo que dice la ley. Acompáñenme a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Todos entonces estamos bajo la maldición del pecado. Pero Cristo, dice el Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y miren, citando a Deuteronomio, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Allí está Cristo. No solo cumpliendo el mandamiento, Cristo nunca pensó nada malo de su prójimo, ni siquiera de sus enemigos, ni siquiera camino a la cruz, dice el texto, pronunció, pensó palabra de maldición para ellos. Lo único que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo cumplió el mandamiento en toda la expresión de lo que hemos entendido en esta mañana, sino que Él también llevó nuestra culpa y por eso murió, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos de morir en un madero. Justamente nosotros, el justo por los injustos, con un intercambio, Él muriendo en lugar de nosotros. Cristo no solamente cumple el mandamiento, sino que también lleva las consecuencias de este mandamiento a favor nuestro. Hermanos, ¿por qué está prohibido el asesinato? Yo ya lo dije. ¿Por qué está prohibido el asesinato? Porque todos portamos la imagen de Dios. Ahora, miren la sensibilidad del mandato. Un acto, el asesinato, un acto, una palabra, una mirada, un pensamiento, un deseo. ¿Ven la sensibilidad de este mandato? Un acto, una palabra, una mirada, un pensamiento, un deseo es contado como asesinato. La ira descontrolada, el odio, el desprecio, la amargura son la fuente y la raíz de todo homicida. ¿Qué hacer entonces? Bueno, para terminar, Mateo 11, 28, 30, uno de mis textos favoritos. Toda la Biblia es favorita, pero tengo algo particular con este texto. Mateo 11, 28, 30. Cuando estamos cargados con todo eso, con el mismo odio, la misma ira, el desprecio, cuando estamos cargados con todo eso,
cuando somos legalistas, cuando somos inmisericordiosos, sin bondad, impacientes. Recordemos esto. Recordemos lo que el Señor nos dice cuando nos cargamos con todo eso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y miren esta parte tan hermosa, y aprended de mí. Esta es la solución para la ira, para el orgullo, para el desprecio, para la arrogancia, para la falta de misericordia. Esta es la solución. Aprended de Cristo, que es manso y humilde de corazón, y de esa manera hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor nos ayude a airarnos menos, y si ahí nos airamos, que no pequemos, a amar a Cristo, a amar a Dios y amar al prójimo, porque si el amor no está en nosotros, entonces no somos hijos de Dios, sino que somos hijos del diablo, el que ha sido homicida desde el principio. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos hijos de Dios, y la principal señal entre los hijos de Dios es el amor que preserva la vida y la dignidad del hombre. Amén.